Bienvenidos mis estudiantes, nuevamente su profesora Zulema Callisaya para cuarto de secundaria Química. El día de hoy vamos a estar con la unión hace la fuerza. Continuamos con el contenido enlaces químicos. Enlaces covalentes. Las que mantienen unidos a los átomos se denominan fuerzas intramoleculares y se clasifican en iónicas, que vimos la anterior clase, covalentes, que veremos hoy, y las enlaces metálicas, que veremos más adelante. Los enlaces covalentes tienen la característica principal de, escucha bien mi estudiante, compartir electrones. Sí, estos átomos comparten sus electrones. Así observamos el siguiente ejemplo, donde el hidrógeno se une al flúor para formar fluoruro de hidrógeno. Allí podemos observar que el flúor tiene 7 electrones e hidrógeno tiene 1 electrón. ¿Qué sucede para unirse? Comparten. Sí, mi estudiante, el hidrógeno tiene 2 electrones y cumple la regla del dueto. El flúor ya tiene 8 electrones y cumple con la regla del octeto. Este enlace se puede representar con una línea que se va a denominar enlace simple. También existen los enlaces dobles y enlaces triples, como en el caso del CO2, este famoso contaminante dióxido de carbono, donde el carbono tiene 4 electrones y el oxígeno tiene 6 electrones. Estos átomos van a compartir sus electrones para cumplir todos con la regla del octeto. Y ahí está. Cada 2 átomos representarán una línea y su estructura se dará con el enlace doble. Estos enlaces covalentes se clasifican en polares y no polares. Una de las características de los enlaces no polares son que no tienen dirección ni polaridad, es decir, no se inclinan ni al positivo ni al negativo. Veamos con el hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón y el otro electrón, que si se mueven no van a encontrar un espacio hacia donde dirigirse, por lo tanto se consideran no polares. A lo contrario, los polares sí buscan una dirección, como el caso de la molécula de agua. Acá podemos observar que la polaridad se dirige hacia un lado. ¿A dónde? Sí, estudiante, hacia el oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene carga negativa. Y el hidrógeno tiene carga positiva. Entonces, si vemos la dirección, se dirigen hacia el oxígeno, hacia arriba. Lo que significa que existe la polaridad negativa. Y por el otro extremo está su polaridad positiva. Entonces ahí se puede observar que los enlaces covalentes polares sí tienen una dirección. Entonces el agua como sustancia es polar. Y pudimos observar en una anterior clase que azúcar también es una sustancia que tiene enlaces covalentes polares. Por lo tanto, podemos decir que las sustancias polares con sustancias polares sí se pueden disolver. Para recordar entonces, una sustancia no polar se forma cuando la carga eléctrica es neutra, es decir, se cancelan el positivo con el negativo. ¿De acuerdo? Van a tener cargas positivas y negativas iguales, como este ejemplo. Ahí está, vamos a observar. Cuando el hidrógeno se une a otro hidrógeno.
Si observamos la tabla de valencias, el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Si se une a otro hidrógeno que tiene un protón y un electrón, las cargas se cancelan, positivo o negativo, por lo tanto queda neutro. Y para recordar, las sustancias que son polares se forman cuando la densidad de la carga está presente solamente en uno de los átomos, como la molécula de agua, donde observábamos que el oxígeno es negativo y los dos hidrógenos son positivos. Ahora veremos el fluoruro de hidrógeno, donde el hidrógeno tiene carga positiva y negativa, pero flúor está completamente cargado de electrones negativos. Entonces, la densidad de las cargas se parcializan, se dirigen hacia flúor, tiene dirección, debido a que flúor solo tiene una carga positiva. Entonces podemos decir que la electronegatividad se dirige hacia flúor. Entonces, para reconocer una sustancia polar y no polar, lo que debemos hacer es analizar las cargas de la molécula. Si las cargas nos dan 0, es no polar. Por el contrario, si las cargas nos dan diferente de 0, va a ser sustancia polar. Bien, como habíamos experimentado en una clase anterior, el azúcar y el agua se pueden disolver perfectamente. Sin embargo, no se disocian, a diferencia de los enlaces iónicos. Pero entonces, ¿cómo clasificamos las sustancias polares y apolares? Te voy a nombrar. El agua es apolar. El aceite es apolar. Entonces, ¿qué sucede? Observemos en el siguiente laboratorio. Las sustancias polares solo se disuelven con sustancias polares. El agua y el alcohol son sustancias polares. Por lo tanto, ¿se disuelve? No. ¿Qué me dices desde casa, mi estudiante? Exactamente. Muy bien. Sí se disuelve. Por tanto, podemos decir que tienen enlaces covalentes polares. Las sustancias polares no se disuelven en sustancias apolares. Si tuviéramos el aceite como sustancia apolar y el agua como sustancia polar, observemos qué sucede. Existe la formación de dos fases porque una sustancia es apolar y la otra es polar. Por tanto, no pueden disolverse. Como se observa, el aceite se queda por encima del agua. Entonces significa que el aceite tiene enlaces covalentes apolares y el agua tiene enlaces covalentes polares y no se pueden disolver. Las sustancias apolares solo se disuelven en sustancias apolares. En esta experiencia utilizaremos Plastoform, si estudiantes lo conocen, a Plastoform o poliestireno, con esta sustancia denominada acetona. Observemos qué sucede. Como son dos sustancias apolares, ocurre esto, mi estudiante. Las sustancias apolares solo se disuelven en sustancias apolares y esto es lo que podemos observar. La acetona podremos encontrarlo en los quitaesmaltes de los esmaltes de uñas, que es utilizado en la cosmetología. Sí, mi estudiante. Ahora puedes observar cómo son sus enlaces de la acetona y del poliestireno. Bueno, mi estudiante,
Estos procedimientos son muy aplicados en la industria del reciclaje de los plásticos, porque ustedes saben que tenemos que volver a reutilizar. Por tanto, cuando se vuelve a reciclar los plásticos, generalmente se aplican estos procedimientos. Como podemos observar, los plásticos van a disolverse con sustancias apolares como acetona, agua ras, gasolina y otras sustancias apolares. Entonces, ¿cómo hacen el reciclado y la disolución? Observemos. Utilizamos más acetona y más plastoform reciclado. Vamos a agarrar todo plastoform que tengamos o plásticos. Bien, mi estudiante, después de conocer los enlaces covalentes polares y apolares, conociendo la palabra polar y apolar, tengo estas dos sustancias. Ustedes desde casa me responden. ¿El agua es apolar? ¿Es polar? ¿El plastoformo poliestireno es polar? ¿Es apolar? ¿Qué me dices desde casa? Si los uno ambos, ¿se disolverá? ¿No? Comprobemos. Conocemos que el poliestireno es apolar y que el agua es polar. Por tanto, no va a existir disolución. Ahí está. Una de las características de los enlaces covalentes es poca solubilidad. Entonces, bueno, mi estudiante, sigamos experimentando, sigamos descubriendo. Hasta la próxima. No te olvides revisar los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Cierra el grifo para cuidar el agua. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.